Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Estamos viendo que la intención de Dios es reproducirse en cada uno de sus hijos. Él muestra esa idea cuando dice que Él quiere hacer al hombre a su imagen y semejanza. Semejanza, dijimos que es cuando cosas o personas tienen características comunes. Dios tiene ojos, nosotros tenemos ojos. Dios tiene manos, tenemos manos. Dios respira, nosotros respiramos. Él engendra vida, nosotros podemos engendrar vida. Son cosas semejantes, pero no somos igual. El concepto de igualdad está más acompañado de la palabra imagen. Él usa la palabra imagen, y la imagen, dijimos, es una copia exacta, es igual. Solo que en el caso el concepto de imagen de Dios, se trata de una copia exactamente igual al original, es una copia viva. Y mostrábamos que Dios dice eso en Colosenses 1:15, cuando dice que Cristo es la imagen de Dios, lo dice literalmente. Pero vamos a Hebreos 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que el Hijo es exactamente igual, esa es la idea, al Padre. Entonces mencionábamos que Jesús llegó a ser la imagen misma de Dios, y ahora la idea es que nosotros tengamos la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, si Él es como Dios, también sus hijos van a ser como Dios. Entonces, si creemos a la palabra de Dios, porque yo he estado detectando un problema con los otros hermanos que me toca compartir. Resulta que, por ejemplo, la Biblia dice algo, pero yo tengo un concepto diferente. Un ejemplo es este. Cuando yo compartí que nosotros no teníamos la imagen y semejanza de Dios, dice, pero allí dice, y la cita era Génesis 1:26, ahí dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces, como ya tenemos ese concepto, aunque escudriñemos la palabra y veamos que no, eso no es cierto, preferimos seguir creyendo lo que ya teníamos. Creo que les compartí de un colega que salió adelante del COVID,
porque él sintió que Dios le había dado una nueva oportunidad y se retiró del estudio porque dijo, me está quebrando toda mi conocimiento de la palabra. Un hombre que estudia mucho, pero me está destruyendo mi doctrina. Y se retiró. Entonces, no aceptar lo que la Biblia dice por seguir creyendo lo que ya para nosotros antes era real es un problema, ¿no? Es un error que cometemos y por lo visto es muy frecuente, ¿no? Entonces la pregunta es, si creemos esto que dice Hebreos 1:3, que el Hijo tiene la imagen misma de la sustancia de Dios, es su misma naturaleza, entonces solo tenemos que comparar lo que somos nosotros con lo que Dios es para estar completamente seguros de que no tenemos su imagen, sí tenemos su semejanza. El otro problema que hay ahí es que Dios dice que Él terminó su obra y que entró en su reposo, y ahí nos quedamos. Y menciono esto porque quiero enfatizar la parte final del domingo pasado, que entendamos un poco más sobre esto para que nos quede la completa seguridad de que la Biblia nos muestra eso. O sea, la Biblia es así. A eso me refiero cuando debemos de entender el lenguaje de Dios, porque a veces dice una cosa y por otro lado dice algo que es completamente lo contrario, pero no es que se contradice, sino que hay que buscar qué es lo que está pasando. Y hablando del reposo, vamos a Hebreos 4:3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjense la declaración. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cómo es eso? Entonces, si uno solo lee ese versículo, no se entiende qué es lo que está diciendo. Pero cuando ya meditamos un poco más, uno se da cuenta que está completamente claro. Dice, los que hemos creído, entramos. Pero él también ha dicho y ha jurado, que en su ira ha jurado que no entraremos en su reposo. Entonces, si no lo entendemos ahí, hay que buscar, porque la palabra de Dios es clara. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Esa cita aparece en varias escrituras, pero yo quiero llevarlos al Salmo 95, (10 y 11). Versículo 10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ahí dice furor, pues lo mismo. Por tanto, juré en mi ira,
en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Entonces, esa cita que Pablo usa en Hebreos es un comentario divino del Espíritu Santo que tiene que ver con el viaje de Israel. Cuando ya vemos eso, entonces la cosa es más comprensible. Y el mismo apóstol Pablo, allí en Hebreos 3, hace exactamente lo mismo. Nos explica que el reposo tiene que ver con el viaje de Israel. 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar acerca de la incredulidad. Entonces, Hebreos 4:3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero cuando asociamos ese concepto al viaje de Israel, entonces entendemos qué es lo que está diciendo. La idea de Dios es que se puede entrar si creemos. El otro punto importante es asociar Canaán con el reposo. Si vamos a Hebreos 10:22, aquí tenemos otro ejemplo de el uso del lenguaje de Dios. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿A dónde nos vamos a acercar? A ir al lugar santísimo, dice en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Aquí la idea es una invitación para que nosotros entremos al lugar santísimo. Y 2 capítulos más tarde, en Hebreos 12:22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Dónde está Sión? En Canaán. Entonces, aquí mismo el Espíritu Santo nos está diciendo que el lugar santísimo es lo mismo que Canaán. Si entramos al lugar santísimo, vamos a entrar en el reposo de Dios. Entonces, eso equivale a llegar a Canaán. En Hebreos 4:6, estas son lo que voy a mencionar aquí, los siguientes versículos que voy a mencionar acá, son invitaciones de Dios para nosotros.
no tiene ningún valor para nadie. Si alguien dice, yo ya estoy en el reposo, estos versículos no tienen ningún sentido. Pero si yo estoy consciente de que la Biblia dice que el que tiene la imagen de Dios es aquel que ya tiene su misma sustancia, es su misma naturaleza, entonces solo hay que comparar esa declaración con lo que yo soy ahorita. Y nos damos cuenta que no. Entonces, si nos damos cuenta que no, hay que escudriñar qué es lo que Dios quiere decirnos. Y en Hebreos 4:6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es claro que lo que está diciendo es que algunos ya entraron. Entonces la pregunta es, ¿y yo? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar? Los que oyen su voz y la creen. Ahora vamos a 1 Corintios 10, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, hermanos, esta es más bien la Biblia nos está dando la orientación de dónde debemos de buscar para entender cómo vamos a entrar en su reposo. Antes de esto, de lo que acabamos de leer, dice que todos comieron el mismo pan, todos bebieron la misma agua espiritual, pan espiritual y agua espiritual, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el camino. Entonces, hermanos, significa esto que cada uno de nosotros tiene que hacer un viaje. Pero para que podamos llevar a cabo ese viaje con éxito, la Biblia nos pide que oigamos su voz. Ese es el énfasis que quería hacer, por eso estoy haciendo un repaso. Varias veces repite él desde Génesis, desde el momento de la tentación de Eva, ya desde ahí, esa mujer no quiso oír la voz de Dios. Ya conocemos el problema del pueblo con Moisés. Dijeron, no queremos oír la voz de Dios. Cuando no oímos la voz de Dios, nuestro corazón se endurece. Y un corazón duro no oye. Si no oímos
no podemos conocer cuáles son sus instrucciones. Y si no conocemos sus instrucciones, no podemos cumplirlas. Es imposible. Entonces, si no cumplimos con sus instrucciones, nosotros no podemos llegar a Canaán, no podemos llegar al reposo de Dios. En Hebreos 4:11, Dios nos da un consejo. Dice, procuremos pues, leamos primero el 4:1. Inmediatamente después de decir, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces el 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Yo puedo ver que no la he alcanzado. Pero dice ahí que la promesa continúa vigente para cada uno de nosotros. Entonces en el 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y en qué consiste la desobediencia? En no oír su voz. ¿Cómo vamos a oír cuando entendemos la palabra? O sea, no tengo que oír audiblemente las palabras de Dios, porque esas palabras de Dios las tenemos escritas aquí. Entonces la idea es que escudriñemos la Escritura y vamos a oír su voz. Pero cuando Él habla, lo que nos da son mandamientos, instrucciones. Él va a enseñarnos, va a redarguirnos. Redarguir viene de arguir, dar argumentos, de ahí viene esa palabra, son razonamientos. Pero resulta que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque yo a lo malo le digo bueno y a lo bueno le digo malo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Me da argumentos contrarios a los míos, porque yo creo una cosa y el Señor me redarguye. Eso es lo que hace la palabra de Dios para que corrija. Es cuestión de argumentos, son pensamientos, razonamientos. Entonces, redarguir es contradecir un argumento. En este caso es Dios redarguyéndonos a nosotros para convencernos que nuestro pensamiento es diferente al de Él, ¿no? Entonces dice ahí que oigamos su voz. ¿Cómo podemos medir que tenemos un corazón duro? Cuando tomamos la decisión, por lo que sea, de no estudiar la palabra. Pero ojo, para estudiar la palabra hay un método, porque si no vamos a estar cometiendo el mismo error que se ha cometido por los siglos de los siglos, de hacer nuestras propias interpretaciones. Cuando no conozco un término, lo mejor es
buscar. Por ejemplo, ayer me topé con una palabrita que se llama dehesa. No, feraces campos, feraces. Dice Isaías, feraces campos y algo de dehesas. Pues feraz es un campo extenso que puede producir mucho fruto. Entonces, fíjense, si no hacemos ese ejercicio, esa disciplina, entonces terminamos haciendo una conclusión equivocada del mensaje. Entonces necesitamos oír su voz, pero para oír su voz hay que hacer un esfuerzo, pero nos hemos acostumbrado a solo escuchar, que me entra aquí pero me sale por el otro lado. Eso no es oír su voz. Y lo importante de eso es que si oigo su voz, Él me va a decir lo que yo tengo que hacer. Es lo que hizo con el pueblo de Israel, lo fue guiando por 40 años para que ellos llegaran hasta Canaán, pero de la mayoría de ellos no se agradó. Y eso está escrito porque nosotros tenemos que hacer ese viaje. Ahora bien, eso es la sombra, la figura, para que yo entienda que hay que recorrer una distancia. ¿Cómo aplico eso a mi vida? Eso es ese viaje consiste en la transformación de lo que soy para cambiarme a lo que Él es, que sea hecho a su imagen y semejanza. El tiempo que dure esa transformación es un viaje, porque Él me va a meter en diferentes experiencias a través de mi vida, y yo tengo que ir resolviendo esos problemas cada vez que se presentan, y cuando yo soy un vencedor, entonces voy a ir avanzando. Entonces, la palabra me da las sombras, son parábolas, y por eso siempre tienen actualidad, son prácticas para mi vida, ¿no? Por ejemplo, ponerse de acuerdo entre dos personas. Estoy hablando puede ser esposo o esposa. En un matrimonio que no camina de la misma forma, es en contra de la voluntad de Dios. Y aquí me dice a mí que yo como esposo tengo que amar a mi esposa y entregarme y darme incluso mi vida para salvarla a ella. Pero cuando uno escudriña más, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Lo mismo es lo contrario. Si no podemos llegar a un acuerdo, es porque es el otro punto, ¿no? Podemos oír el mandamiento, pero no tenemos la habilidad para cumplirlo, y casi quedamos en lo mismo. Eso, tal vez, si creo, he avanzado un poquito, pero si no cumplo, no hay manera, no voy a llegar.
Y no voy a tener reposo, porque nadie me puede decir que cuando en un matrimonio hay diferencia, ese hogar es un reposo, dependiendo del grado de dificultad. El mismo país que tenemos ahorita, ¿no? Aquí nosotros, donde vivimos, ese pleito que está entre los dos poderes del Estado. ¿Cuál paz? No hay manera. Y yo casi estoy seguro que el pueblo de Dios está orando porque los niveles de tensión que hay ahorita bajen. Porque, ¿qué va a suceder? Si eso sigue, ese tono de violencia sigue aumentando, vamos a tener un problema más grande que la misma pandemia. De eso se trata, hermanos. Así voy transformando, voy avanzando en el viaje hasta que conquiste esta tierra de todos los enemigos. Y entonces voy a entrar en el reposo. El reposo de Dios es paz, gozo, justicia. ¿Cómo no quisiéramos vivir así, no? Pero eso implica morir. Tenemos que perdonar, olvidar lo pasado. Y entonces eso significa, si al vencer en eso, avanzamos en nuestro viaje espiritual. Entonces, ese viaje lo que representa es una transformación de lo que yo soy en lo que Él es, llegar a tener su misma naturaleza. Así vamos a entrar en el reposo de Dios. Ahí en Hebreos 4:10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Ese es el reposo. El reposo de Dios es que nosotros no hagamos nuestras obras. ¿Por qué no podemos conciliarnos? Porque yo tengo mi obra y el otro tiene la obra de él o de ella, y no concilian esas dos cosas. Hay que morir. Eso significa, o más bien hay que perdonar, y perdonar prácticamente es morir. Y se rompen. No es imposible. ¿Cuál es el problema que ellos tuvieron? La incredulidad. A veces cuando platico con alguien me dice: es imposible, hermano. No, hermanos. En Cristo es posible. De eso se trata el viaje, ¿no? De eso se tratan las instrucciones. Si no, solo me quedo con conocimiento, y el conocimiento a última hora no me sirve de mucho. O sea, hay tantos ejemplos de gente que puede saber más Biblia de lo que yo puedo estar compartiendo, pero a la hora de las horas no la ponen en práctica. La Biblia dice que si yo aborrezco a mi hermano, estoy en tinieblas, todavía estoy en tinieblas. No se trata de odiarlo, con solo ignorarlo. Es una forma de aborrecerlo, y eso significa que hay tinieblas, y uno no es feliz. Entonces, meditemos en eso, hermano. No hemos entrado en el reposo. ¿Cuál es el problema? Que no oímos su voz. Siendo evangélicos, hermanos, entremos en el reposo de Dios, y este libro nos da las instrucciones.
Lo vamos a dejar ahí, vamos a continuar con la parte de la hechura. El Señor ha estado revelando detallitos nuevos que nos pueden ayudar a entender lo que es, cómo Dios hizo al hombre. Ya hemos hablado de eso, pero hay cosas frescas, cosas nuevas. Padre, gracias. El tiempo es corto, Señor. Alumbra nuestros ojos para que veamos la gloria del Evangelio, el poder que tiene esa voz para transformarnos. Esfuérzanos, Señor, que tu gracia permanezca en nuestros corazones, y no solo que permanezca, Señor, sino que tú continúes añadiendo gracia sobre gracia hasta que nuestros vasos sean llenos, Padre. Señor, que tengamos un corazón dispuesto para conocer tu voluntad, Señor, y danos la habilidad divina para poner por obra cada mandamiento. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.